Ya, muy bien. Ya hay gente, ¿eh? Genial. Bien. Nos vemos, gente. Hola, profe, ¿cómo estás? Perfecto. Bueno. Hola, profe. Bueno, buenos días. Días buenos. Esperen un poquitito. Ahí estamos. A ver. Bueno. Un segundo, yo estoy con ustedes. Un segundo, ¿eh? Un segundito. Bueno, a ver si escucho ahora. Buenos días. Hola, buen día. Buen día, ahí está. Bueno, ahora voy a poner el altavoz que no me gusta más, pero mientras tanto vamos hablando. Bueno, nuestra última charla, no sé ni de qué habíamos estado hablando, creo que de obesidad creo que estábamos hablando, si mal no recuerdo. Y estábamos hablando acerca de mecanismos de regulación del apetito, ¿correcto? Sí, muy bien, perfecto. Eso es lo que estamos hablando. Mecanismos de regulación del apetito. Y creo que le estaba mostrando unas diapositivas que ahora las voy a buscar, pero ya primero poner esto acá, así, no, sí, yes. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces estaba buscando, sí, acá está. Esto era lo que estaba buscando y ahora les comparto, compartir. Creo que esto les había estado mostrando unas diapositivas de esto. Y que estábamos contando acerca de, bueno, las distintas formas, ahí está, la insulina, acá anda. Sí, habíamos contado, no me acuerdo cómo iba la cosa, pero estábamos contando que existe regulación de ingesta a largo plazo, que para esto teníamos estas señales periféricas de adiposidad que habíamos contado, que están las adipositocinas, hemos contado que habían péptidos, y en eso creo que estábamos. Por ahí están neuropéptidos orexígenos, habíamos dado algunos ejemplos de neuropéptidos orexígenos, y ahí está, neuropéptido I, perfecto. Estos son neuropéptidos que producen apetito, inducen el apetito. Creo que esto habíamos contado. Sí, habíamos contado. Y habían otros anorexígenos que también, sí, creo que esto habíamos contado. Bueno, acá tenemos distintos péptidos orexígenos que lo que nos muestra acá es de dónde se fabrican, cómo hay lugares distintos. Fíjense, miren, acá dice, esto porque no les he contado dónde aparecía, en eso, bueno, le doy una repasadita a esto rápida. Fíjense cómo, en realidad de estos me interesan un par que son importantes, como son la grelina, como es el neuropéptido I, dos importantes orexígenos, ¿no es cierto? Dos importantes moléculas que estimulan el apetito. Estas dos me interesan. El péptido, la GRP, que es un péptido, AG viene de Agouti, que es quien lo describió, Agouti, es un péptido relacionado con Agouti, se llama. Este también es un importante orexígeno. Estos tres, grelina, neuropéptido I y el AGRP, son tres péptidos relacionados con el apetito. Pero lo que les quiero mostrar es cómo
existen distintos órganos que fabrican péptidos relacionados con el apetito, ¿no? Ahí está estómago, riñón, corazón, páncreas, testículo, hipotálamo. Es decir, no es solamente una representación del tubo digestivo o del aparato del sistema nervioso, sino que existen distintas sustancias que se fabrican que pueden inducir el apetito. Acá, en términos generales, la mayoría están relacionados con el hipotálamo, ¿no es cierto? El núcleo arqueado del hipotálamo, el hipotálamo lateral, núcleos del hipotálamo. Pero recordar que existen distintos lugares donde pueden fabricarse péptidos que pudieran tener actividad sobre el apetito. ¿De acuerdo? De estos acá, bueno, repito, el que me interesa es la grelina, que es el estómago el principal productor de grelina, y luego el neuropéptido y el péptido relacionado con Agouti, o con el péptido Agouti. Muy bien, eso respecto de norexígenos. Y de anorexígenos, péptidos afines al glucagón. Estos péptidos afines al glucagón se sintetizan en distintas partes del organismo, péptidos que se parecen al glucagón. Por ejemplo, hay una serie de péptidos, el GLP-1, por ejemplo. ¿Escucharon hablar del GLP-1? No. De las incretinas tampoco. Bueno, hasta hace poco, en los últimos años, en los últimos 10 años, se está estudiando estos péptidos afines al glucagón que tienen actividad sobre la secreción de insulina y sobre el apetito, principalmente sobre la modulación de la secreción de insulina. Algunos de estos péptidos son fabricados por el páncreas, otros son fabricados por el intestino y otros por distintas partes del organismo. Péptidos que se relacionan con la actividad de la insulina y que se relacionan con la actividad, bueno, del glucagón en algún aspecto, y con la glucemia y con el apetito. Acá tenemos la cocaína como un anorexígeno, o sea que hay reguladores del apetito que tienen distinta actividad. La cocaína, las anfetaminas son reguladores del apetito en menos. Estos lo que hacen es disminuyen la recaptación de catecolaminas, pero bueno, también es un método por el cual producen anorexia. Nosotros tenemos péptidos similares, péptidos que tienen receptores cocaínicos y anfetamínicos. De hecho, la cocaína y la anfetamina, siempre que hay una sustancia, eso vale para todas las sustancias, siempre que hay una sustancia que nos produce alguna modificación en el cuerpo, es porque el cuerpo tiene que tener receptores para esa sustancia y por ende tiene que tener sustancias parecidas para recibir a esa sustancia, ¿cierto? El cuerpo fabrica sustancias parecidas y por eso tenemos receptores para estas moléculas. Propio melanocortina, corticoliberina, tiroliberina, son todos sustancias anorexígenas. Pero con esto, voy a esto. Obsérvese, acá hay una lista, ¿no es cierto? Acá hay una lista más o menos de algunas cosas que mencionamos, ¿no es cierto? Y entonces tenemos, una vez que vimos esto, neuropéptidos, anorexígenos, vemos acá una lista, ¿no es cierto? Y ponemos en un lado péptidos que pueden tener que ver con la ingesta, con el aumento, y péptidos que tienen que ver con la disminución. Ahora, fíjense, y neurotransmisores también hay algunos, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá la serotonina, la 5-hidroxitriptamina, la histamina. Es decir, ¿a qué voy con esto? Voy a que la cantidad que ustedes están viendo de péptidos que modulan en alguna medida el apetito son muy significativos. De modo tal que la respuesta a la modulación del apetito no está dada, o sea, se busca la fórmula mágica para reducir el apetito, para aumentar la saciedad o para lo que fuera, y la fórmula mágica no existe principalmente por esto. Porque cuando uno analiza esto se da cuenta que no puede haber fórmula mágica. Porque son tantos los factores que influyen en la ingesta como en la disminución de la misma, en el aumento de la ingesta como en la disminución de la misma, que nos resulta difícil encontrar un punto único de inflexión a través del cual podamos modular el apetito. Entonces, existen cosas, claro, por supuesto, que si yo le doy a una persona cocaína, le modulo el apetito en menos, pero lo que sucede es que, claro, depende de la cantidad de sustancia que le estoy dando a la persona. Lo mismo va a pasar si le doy cantidades de 5-hidroxitriptamina, probablemente le disminuya el apetito. Pero el problema es que
la idea de encontrar un elemento que no genere un desbalance es difícil. Por supuesto que si yo agrego estas cosas en forma indiscriminada, podré regular probablemente el apetito en más o en menos, pero voy a generar probablemente un desbalance. Entonces, digamos, redondeándolo, no existe una magia específica para modular el apetito, y no es uno solo el factor que modula el apetito. Y acá estamos teniendo neuropéptidos solos. Habíamos visto otros factores que influyen en el apetito que no tienen que ver con neuropéptidos y que son a corto y a mediano plazo. Entonces, es difícil entonces por eso determinar o poner como factores determinantes algunos de estos en una obesidad. Es decir, son muchos, y muchos de estos además están estudiándose, porque nosotros mencionamos algunas de las moléculas que fabrica el adipocito, ¿no? De las adipocitocinas, pero existen muchas otras que no mencionamos y que están incluso muchas en estudio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que encontrar la fórmula mágica o encontrar el defecto específico va a ser muy difícil. O sea que fulano tiene obesidad por un defecto específico, es difícil. Por otro lado, esto nos da también cierta capacidad de maniobra en el sentido de que, bueno, entonces eso también me dice que son, así como son difíciles por ahí de encontrar estas cosas para corregir, también el organismo tiene, gracias a todos estos, a esta serie de moléculas o mecanismos, tiene justamente mecanismos para defenderse de la obesidad, ¿no es cierto? Aún así, nosotros logramos lo que la naturaleza se esfuerza en tratar de que no suceda, y desoímos todas estas cosas y las organizamos de acuerdo a cómo se nos ocurre, y bueno, y en última instancia, bueno, hacemos lo que queremos con la comida. Pero lo que digo es que entonces son muchos los factores que sirven para modular el apetito en más o en menos, y el organismo tiene ciertas capacidades para responder a esto. Tal vez tendríamos que prestarle un poco más atención a lo que dice nuestro cuerpo. Una vez comentado esto de los factores que pueden influir en el apetito-saciedad como un mecanismo básico para regulación del peso corporal, que así es, el mecanismo de apetito-saciedad es uno de los mecanismos básicos para mantener el peso corporal a corto y a largo plazo. Entonces, hablamos un poquitito de obesidad en particular. O sea, lo que hicimos hasta ahora fue mencionar un poco bueno, el hecho de que la obesidad deviene de un desbalance, y que ese desbalance está relacionado con un montón de factores que están conjugados, un desbalance energético que están conjugados con un desbalance energético, perdón, un desbalance entre lo que ingerimos y lo que utilizamos, y que a su vez ese desbalance generado energético entre lo que ingerimos y lo que gastamos está relacionado con lo que ingerimos, y que eso que ingerimos puede ser modulable. Bueno, una vez aclarado eso, entonces nos vamos un poquito a la obesidad, y en obesidad siempre terminamos en lo mismo. Existen, decimos, factores que que pueden ser determinantes en la obesidad. Más allá de todo esto que acabamos de mencionar, que son factores determinantes obviamente, pero que si tenemos que empezar a agrupar un poco de qué se trata la obesidad, tenemos que tratar de ver qué cosas podemos corregir fehacientemente, o a cuáles podríamos apuntar fehacientemente. Y entonces, tenemos factores como en todas las enfermedades, factores que determinan obesidad ambientales, factores genéticos, factores metabólicos, drogas, no solamente drogas de consumo, sino drogas en el sentido medicamentos, ¿no es cierto? Y ahí tenemos, entonces en conjunto van a ver que tenemos muchas cosas que nos pasa lo mismo que con los factores que modulan el apetito y saciedad. Son muchos factores que vienen a concurrir y que nos dificultan
puntualizar una causa específica o darle un solo enfoque a la situación. Aún así, igualmente, aún así, mi opinión personal es que de todas maneras, por más que yo cuente factores ambientales, genéticos, metabólicos, alimentarios, en este caso, drogas, tabaquismo, etc., por más que cuente yo todo esto, igualmente siempre la modulación de la ingesta es un factor importantísimo a la hora de encarar el tema de la obesidad. Siempre, el peso extra. Porque, por eso que les digo siempre, si yo pongo una persona dentro de una habitación cerrada y le suministro agua durante 7 días, cuando sale esa persona, invariablemente va a bajar de peso. Eso de yo como solo lechuga y aumento de peso, no lo podemos plasmar en algo científico. En cambio, un individuo que no come, no ingiere calorías, baja de peso, sí lo tenemos plasmado científicamente. Cualquier individuo de cualquier raza, si lo mantenemos con una disminución de su ingesta, baja de peso. O sea que, repito, por más que vamos a hablar de todo esto, digo, ojo, porque la alimentación juega un papel importantísimo, independientemente de todas estas cosas que podemos mejorar, que podemos conversar. Bueno, entonces factores determinantes en la obesidad. La obesidad entonces no es una enfermedad propiamente dicho, sino que es un estado, lo mismo que la hipertensión, lo mismo que nosotros lo describimos como patología, pero en realidad son estados mórbidos, son estados de enfermedad, no son una enfermedad propiamente dicha como si fuera una diabetes, porque generalmente son multicausales los factores que nos llevan a un punto determinado. Y también la diabetes también puede ser multicausal, pero lo multicausal nos lleva a una cosa específica. La insulina no anda, no funciona, no hay, ¿está bien? En cambio, en esto, lo único que tenemos de cierto para el diagnóstico de obesidad es el aumento del peso corporal a expensas de la masa grasa. O sea, no hay no hay una fisiopatología exacta para el desarrollo de la obesidad. Bueno, en esto entonces tenemos factores que son determinantes a la hora de evaluar la obesidad, y ahí tenemos los factores ambientales. Estos siempre van a estar presentes, que hacen referencia a la familia, a la sociedad, a la cultura, como dice ahí, a la raza, al sexo, la edad determinada. En este sentido, socioculturalmente, o sea, acá tenemos factores que pueden ser cambiados y factores que no pueden ser cambiados. En este sentido, lo sociocultural puede ser cambiado, es decir, lo sociocultural podemos modificarlo. Es decir, lo sociocultural hace referencia a lo que comemos, cómo nos relacionamos con la alimentación. Pero hay cosas que no podemos cambiar ambientales, que no podemos cambiar, como son la edad, el sexo, la etnia. La edad, el humano tiene tendencia al aumento de peso a partir del momento en que su metabolismo empieza a ser deficitario en conjunto, y esto sucede a partir de los 30 años. O sea que, nada, viene la infancia, adolescencia, adultez temprana, y se acabó, y empezamos a ganar peso. ¿Cómo es esto? Bueno, así funciona. Es decir, ya de por sí, el metabolismo basal se modifica a partir de los 30 años aproximadamente, por supuesto, uno será 32, 35, de los 29, 27, no sé, pero el metabolismo basal ya de por sí nos dice que el paso del tiempo modifica nuestro peso corporal.
Bueno, pero entonces no me decías que la comida era el problema. Bueno, sí, sí, bueno, mi metabolismo basal puede disminuir y yo también puedo disminuir mi ingesta. Podría ser. O aumentar mi actividad física para que mi metabolismo basal se modifique. Bueno, o sea que las modificaciones son aparte. Pero quiero decir que entonces tenemos factores que ya de por sí nos llevan a un aumento de peso. Se calcula que más o menos 500 gramos al año es lo que debe aumentar una persona a partir de los 30 años, de acuerdo a la disminución de su metabolismo basal. ¿Está bien? 500 gramos al año quiere decir 5 kilos en 10 años. Lo mismo la distribución de la grasa por sexo, eso no lo podemos modificar. Hay cosas que no podemos modificar. Entonces tenemos factores ambientales que van a modificar la distribución de la grasa, que van a modificar la cantidad de la grasa que tenga un individuo. Los factores ambientales pueden entonces terminar jugando un papel importante en contra a la hora de aumentar el peso. Hay razas que tienen mayor propensión a tener sobrepeso que otras. Bien. Luego tenemos factores genéticos, y acá en lo genético en realidad también esto es multifactorial. ¿Tenemos algún tipo de gen que caracterice a la obesidad en términos generales? La respuesta es no. Al día de hoy no tenemos ningún gen que caracterice la presencia de obesidad. Es decir, no tenemos algún gen cuya alteración sea sinónimo de aparición de obesidad. Por ahí en las ratas sí, el gen OB. En el humano ese gen OB no cumple la misma función que en la rata. En la rata la presencia del gen OB implica una producción menor de leptina y un aumento de peso directamente proporcional a la carencia de esa leptina. De modo tal que en la rata sí tenemos genes que pueden relacionarse directamente con algún tipo de obesidad. En el humano eso no sucede. Pero sin embargo, los genes sabemos que es un gen. Un gen es un pedazo de ADN que está destinado a la síntesis de una proteína determinada. Hoy en día sabemos que pueden ser más de una, o bueno, no importa, pero por ahora usamos el concepto antiguo para que se entienda, y es que, bueno, que tenemos genes destinados a fabricar proteínas, y esas proteínas tienen diferentes funciones, por supuesto. Entonces, sabemos que hay proteínas, que hay enzimas, sabemos que hay proteínas de los adipocitos que son adipocitocinas, sabemos que hay proteínas hipotalámicas que pueden tener parcialmente modificadas sus síntesis por estimulación de los genes correspondientes, pero ninguno, hasta el día de hoy, no existen genes que específicamente determinen el estado de obesidad. ¿Está bien? Puede haber enzimas que estén en mayor o menor medida, pueden haber moléculas que estén en mayor medida, pero no tenemos un gen propio específico. Sí sabemos que la obesidad puede emparentarse familiarmente, pero ojo, porque este emparentado familiar también tiene que ver con sociedad, con social, cultural, ¿está bien? Con actividades y con formas que tienen que ver con social, con familiar, porque bueno, sí, madre obesa, hija obesa, sí, puede ser, madre, pero sí, y en la casa, ¿cómo es la cosa? No, todos comemos lo mismo. Bueno, o sea que ojo, porque esto de la genética puede estar encubierto también por cuestiones que fueran ambientales. Aún así, se considera que hay mayor propensión en consanguíneos directos a la aparición de obesidad. O sea, consanguíneos directos tienen mayor propensión a compartir la obesidad, ¿cierto? Sin embargo, no tenemos, repito, ningún gen específico de la obesidad, por lo menos hasta el día de hoy, o por lo menos que yo sepa, porque capaz que en el día de hoy cambia, todo cambiando siempre, todos los días. ¿Está bien? Entonces, factores genéticos, hay una multifactoriedad genética. Y respecto luego de metabolismo, el metabolismo, uno dice factores metabólicos, pero ojo, porque el metabolismo también está emparentado con la genética.
Porque, ¿qué es el metabolismo? Es el conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo en el organismo. Bueno, ¿y cómo se llevan a cabo? Y con enzimas. ¿Y las enzimas cómo se fabrican? Con genes. Bueno, ¿está bien? Sin embargo, lo discriminamos un poco y separamos, y entendemos que el metabolismo se modifica a lo largo de la vida. Ahí tenemos para qué se utiliza, esto lo habíamos mencionado, para qué utilizamos para qué utilizamos la energía en el cuerpo, ¿no? Ahí tenemos temperatura, termogénesis de los alimentos, ejercicio, ciclo fútil o ciclo de sustrato son utilizaciones de sustrato que no se traducen en trabajo corporal, que no se traducen en trabajo. Lo que nos dice esto, ¿a qué hace referencia esto? Esto hace referencia a que el metabolismo, estas circunstancias del metabolismo, regulan, por supuesto, el consumo energético. Y que cuanto mayor sea el consumo energético, menor va a ser la probabilidad de obesidad. De modo tal que un individuo que tenga una mayor termogénesis, por ejemplo, inducida por alimentos, probablemente va a tener un mayor gasto energético que otro que no tenga esa mayor termogénesis. Lo mismo el que tenga temperaturas corporales un poco más elevadas, por su metabolismo, entonces va a tener un mayor consumo energético y menor probabilidad de desarrollar la obesidad, o viceversa. Entonces, el metabolismo de un individuo está directamente relacionado con el almacenamiento de grasa, por supuesto. El metabolismo de un individuo está directamente relacionado con esto, pero lo que decía antes, ¿no? Por supuesto que el metabolismo va cambiando a lo largo de la vida, pero no tenemos tampoco, respecto al metabolismo, un factor determinante para que sea ese el causal entonces del sobrepeso o de la obesidad. El sobrepeso y la obesidad decimos que intervienen factores metabólicos, por supuesto, pero no tenemos cómo cuantificar esto. En algunos casos podríamos llegar a interpretar el factor metabólico general, por ejemplo, con la carencia de una hormona como puede ser la hormona tiroides. Entonces, bueno, pero ahí el problema metabólico es un problema general puntualizado, relacionado con otra patología, que en realidad es el hipotiroidismo. O sea, la obesidad en ese caso sería una manifestación dentro del hipotiroidismo y no una obesidad como si fuera una enfermedad aparte. Es decir, no es que fulano es obeso, sino que fulano es hipotiroide. ¿Está bien? Presenta sobrepeso, presenta distribución de la grasa estira, sí, pero su patología no se llama obesidad, su patología se llama hipotiroidismo. ¿Está bien? Entonces, en aquellos casos en que encontramos la causa metabólica, si encontramos la causa metabólica, tendríamos que discriminar cuál es esa causa metabólica que está generando una modificación en el peso corporal. Bueno, entonces tenemos factores metabólicos, determinantes metabólicos, determinantes de la ingesta, por supuesto. Esto es indudable que las modificaciones de la ingesta son un factor determinante para la aparición de la obesidad, sea cual fuera el motivo por el cual aumente la ingesta. Y luego tenemos sustancias, tenemos drogas que aumentan la ingesta de alimentos, drogas que disminuyen el metabolismo, o drogas que interfieren en el metabolismo de algunas sustancias y entonces pueden ser productoras del aumento del peso. ¿Está bien? Bien, el estrés también puede ser un factor que ayude a la modificación del peso corporal. Y el tabaquismo está puesto acá, aunque el tabaquismo no es un factor relacionable de forma directa con la obesidad. Sí está relacionado con daños de vías metabólicas, daños vasculares, daños que ayudan a que la obesidad pueda desarrollarse, pero no tenemos el factor tabaco como productor directo de obesidad. Bueno, entonces tenemos factores determinantes ambientales, genéticos, metabólicos y alimentarios.
como factores que inducen la aparición de la obesidad. Esperen un poquito. Ahí está. Esperen un poquito. Bueno, esto habíamos contado, bueno, no importa, pero esperen. Bien, ahora, ¿cómo es que se desarrolla cómo es que se desarrolla la obesidad? En ese sentido, no tenemos un camino específico de desarrollo de obesidad, o sea, no tenemos un camino, bueno, la obesidad comienza acá, se desarrolla de esta manera y como consecuencia tenemos la obesidad. Lo que sí sabemos es que el adipocito, o sea, que la obesidad está representada por la acumulación de adipocitos, ¿no es cierto? Es decir, por la acumulación de grasa, principalmente dentro de los adipocitos, ¿no es cierto? La grasa en el tejido, en el tejido como grasa, no se acumula principalmente dentro de células que son los adipocitos. Y el adipocito va a guardar la grasa en la medida que tenga un excedente. Es decir, que hay un excedente de grasa y el adipocito la va a guardar. ¿Cómo llega la grasa al adipocito? Es decir, ¿de dónde saca la grasa el adipocito? ¿El adipocito fabrica la grasa? Bueno, lo que hace el adipocito principalmente es lipogénesis, pero la lipogénesis no es estrictamente fabricar la grasa, sino fabricar formas de depósito de la grasa. O sea, una cosa es que fabriquemos grasa y otra cosa es que fabriquemos productos de depósito. Lo que hace el adipocito es lipogénesis, es decir, fabrica triglicéridos. Para fabricar triglicéridos tiene que sacar grasa de algún lado. O sea, no es que la fabrica principalmente, sino que la toma los triglicéridos de la sangre. Los triglicéridos en realidad los toma en forma de ácido graso. ¿Puede fabricar ácidos grasos el tejido adiposo? Puede, pero la principal forma de acumulación de la grasa no está dada por la fabricación del ácido graso, sino por la fabricación de lípidos, de triglicéridos, la formación de triglicéridos a partir de los sustratos. Ahora, ¿los sustratos de dónde salen? De la sangre. De la sangre, sí, efectivamente. ¿Y de cómo vienen en la sangre las grasas? Bueno, pueden venir como ácidos grasos sueltos, libres, o sea, el adipocito puede captar ácidos grasos libres, o el adipocito puede captar el triglicérido, es decir, el tejido graso puede captar el triglicérido que viene en los kilomicrones y en las VLDL, y puede degradarlo porque tiene una enzima que se llama lipoproteína lipasa, degrada el triglicérido, absorbe el triglicérido en forma de ácidos grasos y monoacilglicerol y lo vuelve a reconstituir. Y luego lo pone en forma de grasa. Cuando la demanda de grasa lo requiere, el adipocito, ante estímulos determinados, produce lipólisis. ¿Cuáles son los procesos, cuáles son los estímulos para que se produzca la lipogénesis? Es decir, para que el ácido graso acumule. ¿Qué puede acumular los ácidos grasos? ¿Quién nos puede ayudar a acumular ácidos grasos en forma de triglicéridos? ¿Quién nos puede ayudar a acumular triglicéridos? Bueno, la insulina es uno de los principales acumuladores de triglicéridos en las células grasas, es decir, es un agente lipogénico por excelencia, y esto se debe a que justamente es una forma de tratar de eliminar el excedente de energía y meterlo en un almacén. Entonces,
la insulina es un agente lipogénico por excelencia. ¿Y quién nos ayuda a degradar el lípido y sacarlo del tejido graso? Bueno, las catecolaminas, el glucagón, son agentes lipolíticos, es decir, nos ayudan a degradar el lípido del tejido adiposo. Ahora, el balance está dado en relación al balance energético que tienen los adipocitos. Ahora, en relación al balance, y eso está dado en relación al balance energético general. Ahora, o sea que el adipocito tiene momentos en los cuales tiene tendencia a acumular y momentos en los cuales tiene tendencia a deshacerse de. Esto por una guía hormonal, es decir, las hormonas son las que modifican esto. Pero cuando hay excedente, es decir, cuando el adipocito tiene excedente de triglicéridos, la tendencia es a que el adipocito libere esos triglicéridos. Ahora, una vez que el adipocito se va llenando, el adipocito no es una célula inerte, fabrica señales. Nosotros habíamos dicho, por ejemplo, la leptina, fabrica señales que lo que hacen es avisar que existe una cantidad de grasa mayor de la que se necesita y además fabrica señales que inducen a otros tejidos a que utilicen la grasa como fuente energética. Es decir, que el adipocito genera una serie de moléculas que están destinadas a deshacerse de la grasa que se le va acumulando. Esto es una cuestión natural, así sucede, y no es independiente de la órbita hormonal, no es independiente de las hormonas que están actuando sobre estas células, pero las células tienen como una capacidad de respuesta individual. Por otro lado, el aumento de volumen de la grasa dentro de cada adipocito genera un aumento global de los adipocitos. El aumento global de los adipocitos en un tejido empieza a generar un problema complementario, que es una alteración en la circulación. Es decir, que en la medida que aumenta la masa grasa dentro de un panículo adiposo, empieza a disminuir la irrigación de ese tejido. Es decir, el tejido empieza a perder nutrientes, empieza a perder oxigenación. Eso hace que el adipocito responda también a eso. Por eso el adipocito, responde a esto. ¿Cómo responde? Responde nuevamente fabricando citocinas y moléculas de señalización. Se dice que la obesidad es un proceso inflamatorio en relación a esto. Es decir, las moléculas que libera el adipocito actúan sobre el propio tejido adiposo y a distancia, como si fueran una especie de proceso inflamatorio. Es decir, que la obesidad tiene un componente inflamatorio y las células adiposas tienen un sufrimiento. Eso empeora la situación de la obesidad, empeora la situación de la célula grasa que trabaja de forma, empieza a trabajar de forma inadecuada, por supuesto, porque al no recibir irrigación, una buena irrigación, al no recibir bien nutrientes, buena oxigenación, trabaja de forma inadecuada y eso genera una especie de círculo. Entonces, decimos, la obesidad depende de la acumulación de la grasa. ¿Dónde? En el tejido adiposo. ¿En qué lugar? En el adipocito. ¿El adipocito acumula la grasa normalmente? Sí, puede acumular grasa normalmente. ¿Siempre está inflamada la célula? No. Cuando la acumulación de la grasa es más o menos manejable,
los adipocitos van aumentando y disminuyendo su masa grasa y no llega a una masa crítica. Pero cuando el excedente energético es muy grande,